El verso de hoy. ¿Me escuchan? Sí, señor. Dice Santiago 5, 12 al 14. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está uno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Muy bien, Caled, gracias. Hermanito Germán Centeno, el auditorio es suyo. Mira bien. Gracias mi hermano, el Señor te bendiga, gracias por la invitación. A todos mis hermanos que están aquí conectados y que hace tiempo no les veía y no me veían, es un gusto, una gran bendición el poder estar con ustedes. Me trasladé a la ciudad de Bogotá y pues fue mucho el trajín para acomodarme al estilo de vida de acá, pero bueno, ya se va logrando y ya estoy teniendo un poco más de tiempo, entonces para acompañarles un poco más seguido, mis hermanos, y bueno, sabrán disculpar esa ausencia, pero mi corazón siempre ha estado con ustedes y dispuesto a que todo lo mejor ocurra en estos grupos de estudio bíblico. Les invito mis hermanos a que estudiemos un interesante tema de la bendita palabra de Dios. Eh, yo sé que este tema va a reforzar mucho nuestro conocimiento de la santa palabra, de la voluntad del Señor. Y bueno, sin más preámbulo, estudiemos este tema que se llama periodos y dispensaciones del mundo. Periodos y dispensaciones del mundo, pero acorde a como la Biblia nos los muestra. Importante esto, ¿no? Porque la Biblia divide el mundo, la historia del mundo desde la creación hasta nuestros días en varios periodos y dispensaciones. Es importante que antes de entrar en materia de estudiar cada periodo bíblico, sepamos estas terminologías. Por ejemplo, ¿qué significa la palabra dispensación? Muchos no saben qué significa la palabra dispensación. Hay algunos que creen que la palabra dispensación significa un periodo de tiempo. Así la han usado muchos. Yo mucho tiempo la usé de esa forma errónea, pensando que la palabra dispensación significa un periodo de tiempo. Hasta que investigando mejor me di cuenta que no. Aunque sí está muy ligado ese término a un periodo de tiempo, la palabra dispensación, observen según la definición que nos arroja el diccionario Bain, diccionario expositivo de palabras griegas del Nuevo Testamento, nos dice que la palabra dispensación en griego es oikonomia. Oikonomia. Es más, ese término griego oikonomia, mis hermanos, es el que dio origen a la palabra latina que usamos nosotros, economía. Interesante, ¿no? Oikonomia, dispensación. Oikonomia en griego, dispensación en español. Miren los significados que nos arroja el diccionario para que entendamos qué es esa palabra. Significa primariamente el gobierno de una familia o los asuntos de una familia. Oikos traduce casa y nomos traduce ley o gobierno. Y dice este diccionario que ese término luego, el gobierno o, mire también cómo puede traducirse, administración de la propiedad de otros, y se usa por ello de mayordomía. Esa palabra oikonomia en el texto griego del Nuevo Testamento. Recuerden que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego
y que gracias a hombres que han estudiado esos idiomas es que tenemos Biblias en español, ¿no? Entonces, estos términos son exactos, mis hermanos, para que los tengamos muy en cuenta a la hora de estudiar y, por qué no, a la hora de enseñar a otros. Esa palabra oikonomia, que en la Biblia se traduce dispensación, también se traduce gobierno, también se traduce administración y también se puede traducir mayordomía. Mayordomía. O sea que no significa un periodo de tiempo, pero sí está muy ligada, muy enlazada a un periodo de tiempo. Les voy a explicar en términos más llanos. Es como cuando un presidente toma el poder, ¿sí? Cuando él ejerce ese poder, a ese gobierno de él se le llama su administración, su mayordomía, su gobierno, o sea, su dispensación, su oikonomia. Ahora, el presidente entra a gobernar, a ejecutar su oikonomia, su dispensación, su administración, por un periodo de tiempo concreto. Aquí en Colombia dura 4, o sea, que sí está muy ligada esa palabra o economía a un periodo de tiempo, pero la palabra no significa directamente un periodo de tiempo, sino que significa una administración. Yo les invito a que miremos en la Biblia dónde aparece esa palabra. En Efesios capítulo 1, versículo 10. La palabra economía está ahí, que dice de reunir todas las cosas en Cristo, en los tiempos económicos. Observen otro lugar, Lucas 10, la ola del mar muy fiel, entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Mayordomía, porque ya no puede ser mayordomo. Esa palabra mayordomía es la misma palabra griega, economía, que en Efesios capítulo 1. Usé ese término dispensación como periodo de tiempo. Si esa no es la terminología para periodo de tiempo, entonces, ¿qué término usa la Biblia para referirse a un periodo de tiempo? La palabra siglo. La palabra siglo en griego aion. Oído, este término no es igual al término siglo de nuestro idioma español, porque en nuestro idioma español la palabra siglo la usamos para referirnos a un periodo de 100 años. 100, milenio, un periodo de 1000 años, ¿no? Pero nada que ver con esos significados. Estamos en el idioma de la Biblia, en el idioma griego. Y según los diccionarios del griego, la palabra siglo significa una edad. Una edad también significa un periodo de tiempo, pero tienen características especiales. Dice, periodo de duración indefinida o tiempo contemplado en relación en ese periodo de tiempo, para darle una connotación, un título a ese periodo de tiempo. Sentido que tiene la palabra, el sentido que tiene la palabra no es tanto el de longitud misma de un periodo, sino el de un periodo marcado por características espirituales o morales. Observen lo que dice el significado del término: marcado por características espirituales o morales. Es decir, la palabra siglo se utiliza en la Biblia significando un periodo de tiempo, pero que tiene ciertas características espirituales. Y procedo a explicárselos enseguida. Vamos a trazar una línea de tiempo para que todo esto que les acabo de decir, que sé que es difícil asimilarlo a veces, lo entendamos mejor.
vamos a trazar una línea de tiempo bíblico para que podamos representar mejor el asunto. Esta línea de tiempo comienza con la dispensación patriarcal, el periodo de tiempo en que Dios gobernó el mundo por medio de una ley que no quedó escrita como la ley de Moisés o como nuestra ley, la del Nuevo Testamento. Fue el periodo o la dispensación, la administración de Dios en la época de los patriarcas. Se estima que duró aproximadamente 2500 años. Durante ese periodo, recuerden que acorde a la Biblia, en el libro del Génesis, las personas vivían hasta 900 años, ¿no? Como podemos leer de algunos personajes bíblicos. Este periodo de tiempo o modo de gobierno comienza desde días de Moisés. Los días de Moisés nace que Dios lo había puesto como el libertador de los israelitas que estaban allá atrapados, y entonces comienza la era patriarcal, mis hermanos, a entrar en una etapa final en los días de Moisés. Ese es el último tiempo de la dispensación patriarcal. Tuvo una etapa final que delineó su límite, su término, y fue los días de Moisés, los días en que Israel sale de Egipto y va al desierto y deambulan en el desierto unos 40 años. Todo ese periodo de tiempo comenzó desde la creación y llega hasta los días de Moisés. Esa es la dispensación patriarcal. Luego le sigue la dispensación mosaica. Dispensación porque ¿qué significa la palabra dispensación? Lo acabé de decir. Un modo de gobierno. Los asuntos de los hombres a través de patriarcas. Ya no se entendía de esa forma, sino que Dios empezó a administrar los asuntos espirituales por medio de un legislador que fue Moisés. A él le reveló su ley, Moisés escribió la ley, y desde ahí todos estuvieron bajo la ley de Moisés. Especialmente el pueblo hebreo, que fue la ley de Moisés. Comienza obviamente en los días de Moisés, en los días en que estuvieron en el desierto, y hace la promulgación de la ley ante todo el pueblo allá en el monte Sinaí, y se extiende hasta los días de nuestro Señor Jesucristo. Cuando aparece Jesucristo, comienza el último tiempo, la etapa final de la dispensación mosaica, y al mismo tiempo se empieza a sembrar, empieza a emerger la nueva era que se estaba aproximando. ¿De cuál estamos hablando? De la dispensación cristiana. Llevamos ya 2022, estamos en el 2022 de la era cristiana, mis hermanos. Entonces, este es el asunto de las dispensaciones y los tiempos bíblicos para que los comprendamos. La dispensación cristiana, hablemos de ella. ¿Cuándo va a acabar? Algunos dicen, la dispensación cristiana va a acabar cuando Jesucristo venga por segunda vez. Otros dicen que la dispensación cristiana terminará con el fin del mundo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia sí enseña que el Señor Jesucristo hará un juicio y volverá para ello. También enseña la Escritura que este mundo va a pasar, se va a acabar. Pero no enseña que la dispensación cristiana termine con el fin del mundo. De hecho, lo que la Biblia nos muestra, hermanos, es que la dispensación cristiana irá desde Cristo hacia la eternidad. Es por siempre, no habrán cambios, no habrán modificaciones. A este pensamiento nos conducen los profetas que hablaron así. Por ejemplo, Daniel, en el capítulo 7, versículos del 13 al 14, dijo:
Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es? Jesucristo, evidentemente, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Saben qué estaba profetizando ahí el profeta Daniel? La resurrección y ascensión de Jesucristo al cielo. Porque ¿cuándo fue el momento en que el Hijo del Hombre sube y llega hasta el anciano de días? El momento en que Jesús asciende al cielo, se sentó a la diestra del Dios y Padre nuestro. Entonces, este texto de Daniel apunta al momento en que Jesús es entronizado en el cielo. Ahora, ¿qué sucede ahí? Observen lo que dice el verso que sigue. Le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y mire cómo es su gobierno, dice, su dominio, o sea, su dispensación, su periodo de tiempo, su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Qué dice entonces, mis hermanos, la Biblia de la dispensación cristiana? Que es eterna, nunca pasará. Así que es un error decir que la dispensación cristiana tiene un fin, que se va a acabar, que se acaba con la segunda venida de Cristo o que se acaba con el fin del mundo. No, miren la Biblia aquí lo que dice, la era cristiana no tiene fin, aunque se acabe el mundo y aunque Cristo venga a juzgar el mundo, no por ello se va a acabar su gobierno, su administración. Él seguirá reinando eternamente. Algunos enseñan que la dispensación cristiana tiene fin, y eso es un error a la luz de este texto y de otros. Por ejemplo, Lucas 1, del 31 al 33, que le dijo el ángel Gabriel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de David para siempre. Y mire lo que dice: su reino, su gobierno, su administración, su dispensación no tendrá fin. Es un error decir que la dispensación cristiana tiene fin. No, no tiene fin. Y ya tenemos dos textos que nos confirman evidentemente que Cristo va a reinar por siempre. Hay más textos que dicen que Cristo va a reinar por siempre, pero cito estos dos porque considero que son apropiados y relevantes para esta lección. Miremos qué eventos sucedieron durante la dispensación patriarcal. ¿Qué sucedió en ese periodo de tiempo? Comencemos por la caída del hombre. Ahí en el Génesis, en el capítulo 3, tenemos el relato de la caída del hombre. ¿Qué más ocurre durante la dispensación patriarcal? El episodio de Caín y de Abel, Génesis capítulo 4. Todos estos relatos pertenecen a esa dispensación. Oído a lo que voy a decir. Aunque el libro del Génesis nos habla de eventos que ocurrieron en la dispensación patriarcal, el libro del Génesis no se escribió en la era patriarcal. El libro del Génesis lo escribió Moisés, y lo escribió cuando ya había entrado en vigor la dispensación mosaica. Pero Moisés en ese libro nos narra sucesos, nos cuenta historias ocurridas durante la dispensación patriarcal. Por ahí hay algunos que dicen el libro del Génesis es de la dispensación patriarcal. No, el libro del Génesis lo escribió Moisés, lo escribió cuando ya había entrado en vigor la dispensación mosaica, pero ese libro narra historia de atrás, del pasado, la historia ocurrida durante la dispensación patriarcal. ¿Qué más vemos a la luz de la Biblia que haya ocurrido durante la dispensación patriarcal? El diluvio, un evento de juicio. Dios en cada dispensación lleva a cabo un acto de juicio. Y en la dispensación patriarcal no fue ajena a eso. En la dispensación patriarcal ocurrió un evento de juicio, un juicio universal, el diluvio, que trajo el fin de todo ser humano que se halló en maldad y pecado durante ese periodo en los días de Noé. Eso lo encontramos en los capítulos 6, 7 y 8 del libro del Génesis. La Torre de Babel, otro evento importante de esa dispensación, porque ahí se nos narra cómo se dio origen a los idiomas y lenguas del mundo. Génesis capítulo 11.
El pacto con Abraham. Ya empezamos a ver, a vislumbrar la promesa de Dios para bendecir a las naciones, promesa de la cual gozamos ahorita el Evangelio y la comunión plena con Dios por la expiación que hizo Jesucristo en la cruz para que nosotros fuéramos reconciliados con Dios, como dice Efesios capítulo 2 versículos del 11 al 16. En otro tiempo éramos enemigos de Dios, pero en Cristo Jesús hemos sido reconciliados porque Él derribó la pared intermedia de separación y nos hizo miembros de su cuerpo, y entonces hoy estamos gozando de los privilegios que las personas que vivieron bajo la dispensación patriarcal no contemplaron, no gozaron, no disfrutaron ellos eso. Pero se empieza a vislumbrar el pacto con Abraham de que en él y en su simiente, que es Cristo, según Gálatas capítulo 3, en la simiente de Abraham, que era Cristo, iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Qué otros eventos vemos durante la dispensación patriarcal? Los hijos de Jacob venden a José. Un evento importante porque después este José es el que va a estar en Egipto, va a llegar a tener un gran rango, el segundo al mando dentro del imperio egipcio, y se lleva a su familia para allá. De hecho, el siguiente evento es Israel en Egipto. Eso ocurre durante la dispensación patriarcal. Los familiares de José, Jacob, su esposa y sus hijos, los que representan las 12 tribus de Israel, fueron llevados a Egipto, convivieron bien por mucho tiempo, mientras el faraón que había conocía a José, porque después llegó un tiempo en donde se levantó un nuevo faraón que no conocía a José ni la promesa que hizo este faraón a José de no maltratar a sus familiares, y somete ya a los israelitas en esclavitud, y entonces quedaron atrapados los israelitas en Egipto, y todo esto ocurrió durante esa dispensación. Y lo último que viene a ocurrir en la dispensación patriarcal viene siendo el nacimiento de Moisés. Todavía cuando nació Moisés era la era patriarcal, no había empezado la dispensación mosaica, aunque el que establece esa dispensación, que es Moisés, hubiese nacido. Todavía no era la dispensación mosaica. Miremos este texto de Nehemías, cómo nos resume toda la dispensación patriarcal. Dice Nehemías 9 del 6 al 8. Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos. Allá donde nos está llevando, ahí nos está llevando a la creación. Estamos en Génesis capítulo 1. Con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham, y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo, del Gergeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Noten cómo este versículo del 6 al 8, este pasaje de Nehemías 9 del 6 al 8 comienza desde la creación y nos lleva hasta cuando Dios le da la promesa a la descendencia de Abraham, es decir, cuando Israel entra allá, sale de Egipto y va a entrar a la tierra prometida. Todos estos versículos nos resumen toda la dispensación patriarcal. Interesante, ¿no? Sigamos mirando. En esa era se le llama patriarcal porque ¿cómo se entendía Dios con la humanidad? A través de los patriarcas. ¿Qué es un patriarca? Un padre de una familia, el líder de una tribu, el líder de una nación, el rey de una nación o el gobernante de un reino. Esos eran los patriarcas. Dios entendía con ellos para revelar su voluntad. Una ley que no quedó escrita, pero de que hubo ley durante ese periodo, así no haya quedado escrita. De hecho, Dios castigó al mundo prediluviano en esa dispensación porque había una ley. No es que la Biblia dice en Romanos, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero en la era patriarcal el mundo fue culpable de pecado porque había una ley. Lo que pasa es que no quedó escrita como la ley de Moisés ni como la ley de Cristo.
pero Dios se entendía a través de los gobernantes de una nación. Dice, por ejemplo, Génesis 14, del 18 al 20, entonces Melquisedec, rey de Salem. Salem era la antigua Jerusalén, antes de que llamara Jerusalén se llamaba Salem. Además de ser rey, este hombre que era sacerdote del Dios Altísimo. Sacó pan y vino, le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, el del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y lo dio a Abraham los diezmos de todo. Observen esto, había una especie de sacerdocio, no como el sacerdocio de la era mosaica que pertenecía a un linaje de la tribu de Leví y que era un sacerdocio especial, no, era otra clase de sacerdocio cuya información de sus requisitos los desconocemos por completo porque de ese periodo no quedó una ley escrita, pero de que había sacerdotes lo sabía. ¿Cuál es la función de un sacerdote? Hacer expiaciones por los pecados, interceder ante Dios por los hombres. Esa era la función del sacerdote y eso era Melquisedec en ese periodo de tiempo. También leemos en Génesis 47, 26, entonces José lo puso por ley hasta hoy sobre la tierra de Egipto, señalando para Faraón el quinto, excepto solo la tierra de los sacerdotes, que no fue de Faraón. En ese periodo de tiempo hubo sacerdotes cuyo orden sacerdotal desconocemos por completo. ¿Y qué dice, por ejemplo, cuando Moisés huye de Egipto y llega a una tierra y allá toma una esposa, se casa? ¿Qué dice del suegro de Moisés la Biblia? Mire Éxodo capítulo 3 versículo 1, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, que era este hombre, sacerdote de Madián, era un líder de una nación y servía como sacerdote. Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. O sea, mis hermanos, durante ese periodo patriarcal existió un sacerdocio, existió una ley no escrita revelada a estos líderes de naciones o reyes de naciones, y mayor cosa no conocemos de ese periodo, puesto que la Biblia no nos revela muchos datos de ese tiempo. Pasemos ahora a hablar de los eventos ocurridos durante la dispensación mosaica. La salida de Egipto viene a ser el primer evento. Salen los israelitas de Egipto rumbo hacia la tierra prometida. Segundo suceso, promulgación de la ley. Allá en el desierto, en el monte Horeb, en el Sinaí, Moisés promulga la ley ante todo el pueblo. Eventos que leemos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 27, 28 y 29, ¿no? También posesión de la tierra. Toman posesión de la tierra durante la era mosaica, ya por mano de Josué, guiando al pueblo de Israel a la tierra prometida, las guerras que estuvieron involucradas ahí, pero todo esto ocurre durante la dispensación mosaica. Se nombran reyes en Israel. Acuérdense de ese suceso donde Israel empezó a sentir envidia de las demás naciones, porque empezaron a mirar que las demás naciones tienen rey y nosotros no tenemos rey. Ahora, Israel sí tenía rey. ¿Saben quién era el rey de Israel? Dios, Jehová. Jehová era el rey de Israel, pero como no lo veían, entonces dijeron, no tenemos rey, queremos tener rey como lo tienen otras naciones. Eso está en Primera de Reyes. Y entonces Samuel habla con Dios y Dios le dice, déjalos, eso es pecado, pero déjalos que lo cometan para que aprendan que cuando tengan rey las cosas van a empezar a marchar mal en la nación. No te están despreciando a ti, sino que están despreciándome a mí, le dice Jehová al pueblo por medio del profeta Samuel, ¿no? Y precisamente, ¿qué ocurre? Eligieron rey y las cosas funcionaron bien durante el reinado de Saúl, David y Salomón, pero el reino se dividió. Porque ¿qué es lo que empezamos a leer en los libros de Primera y Segunda de Crónicas? Empezamos a leer que los reyes empiezan a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, a corromperse, y el pueblo empieza a corromperse también, hasta que llegó un momento en que el reino se divide. En la parte del norte se llamaba Israel, la parte del sur estaba conformada por dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estas dos tribus se unen y se forma el reino de Judá. Y se dividen los reinos y entran en conflictos, en guerras. Y los de Judá se consideraban los más fieles, los más consagrados,
tenían el templo de Jerusalén en Judá, cuya capital es Jerusalén, el templo, y entonces la gente iba a adorar al templo, mientras que Israel, el reino dividido del norte, lo que hacía era introducir la idolatría. Empezaron a establecer lugares altos, a adorar a dioses como Baal, Moloch, Astarot, bueno, en fin, se volvieron idólatras, pero esa idolatría permeó, entró en el reino de Judá, y también los de Judá se corrompieron, y eso es lo que nos dice Segunda de Crónicas. Léanse todo el capítulo 36. No hubo ya remedio, porque desde el más viejo hasta el más joven y toda la nación y los sacerdotes se corrompieron. Entonces Dios ejecuta un acto de juicio en ese periodo de tiempo y manda a los babilonios a conquistar a la nación de Israel para castigarles por su idolatría y su pecado. Y vemos el cautiverio babilónico, cautiverio que el profeta Jeremías, mis hermanos, predijo habría de durar 70 años. Eso lo dice el libro de Daniel capítulo 9, versículos del 1 al 2. Las desolaciones de Jerusalén iban a durar 70 años. Entonces entra Israel en una guerra con Babilonia, pero Babilonia los vence, mata a la mitad de la población, una catástrofe terrible, destruye la ciudad de Jerusalén y el templo. Eso es en el año 600 antes de Cristo. Y se lleva a la mitad de la población. Los que sobrevivieron los sacan de la tierra de Israel y los deportaron a Babilonia, y allá duraron cautivos 70 años el pueblo, aprendiendo la lección de que no deben adorar ídolos, y mucho menos los actos desagradables que cometían durante la idolatría. ¿Saben cómo era un culto a Moloch? Moloch era una estatua que tenía las manos extendidas, y para poder ofrecerle sacrificios eran sacrificios humanos, y las manos debajo prendían fuego, y las manos eran de hierro y empezaban a hervir, y colocaban bebés, sacrificaban niños. Eso era abominación delante de los ojos de Dios, y por eso los castigó con el cautiverio babilónico. Pero bueno, se cumplieron los 70 años. En Daniel capítulo 9, ustedes pueden leer hasta el versículo 23, del 1 al 23, que Daniel hace una oración a Dios pidiendo perdón por los pecados del pueblo, intercediendo por el pueblo, y Dios escucha la oración y da una orden para que el pueblo vuelva a su tierra. Esa orden la reciben los reyes de Jerjes, los reyes de los medos y los persas, porque ya en ese tiempo ya no gobernaban los babilonios, sino los medos y los persas. Y entonces viene el regreso del exilio. Regresan a su tierra, empiezan a reconstruir la ciudad de Jerusalén, a reconstruir el templo y a poblar nuevamente la tierra prometida, la que habían perdido. Eso sí, con guerras, sobre todo con los samaritanos, porque eso lo habían invadido y ellos no querían que los judíos regresaran, pero los reyes habían dado la orden de que podían regresar y reconstruir sus casas. Entonces es un periodo de tiempo interesante. Historias que leemos en dónde, hermanos, en qué libros. Léanse libros de Esdras, el de Nehemías también. Esther también habla del asunto. Interesante estos libros que nos narran todos estos sucesos ocurridos durante la dispensación mosaica. ¿Qué otros eventos ocurrieron durante la dispensación mosaica? La reconstrucción de la ciudad y del templo, lo que les acabo de decir. Ahí es donde aparecen los últimos profetas del Viejo Testamento, como Zacarías, Habacuc, Malaquías, viene a ser de los últimos, ¿no? Y después de la reconstrucción de la ciudad y del templo, transcurren aproximadamente unos 400 años hasta que viene el nacimiento del Mesías, o sea, Jesucristo. La promesa empieza a verse cumplida, efectiva. Y otro evento, oído lo que voy a decir, otro evento que ocurre durante la dispensación mosaica, ¿saben cuál es? El fin de esa dispensación llega con la destrucción de Jerusalén. Algunos dirán, no, ¿cómo va a ser que estos dos últimos eventos, el nacimiento del Mesías y la destrucción de Jerusalén, sean cosas de la era mosaica? No creo. Eso es de la era cristiana más bien, dicen algunos. Por esto de que la Biblia dice que la ley quedó abolida fue en la cruz. Pero, hermanos, la Biblia nos muestra que el nacimiento del Mesías y aún
la destrucción de Jerusalén, la segunda destrucción en el año 70, son eventos que pertenecen a esa dispensación, a la dispensación mosaica. Por ejemplo, el nacimiento del Mesías, que lo resalto ahí en pantalla, dice Gálatas capítulo 4, versículo 4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿y qué dice? Nacido bajo la ley. O sea, cuando Jesús nació y vino al mundo y los días de su ministerio estaban bajo ¿qué? Nacido bajo la ley significa bajo la dispensación mosaica. Así que el nacimiento de Cristo no es de la era cristiana, es de la era mosaica. Así como el nacimiento de Moisés. Moisés nació en la era patriarcal, pero estableció la era mosaica. Pues Jesús nació en la era mosaica y es el que establece la era cristiana. Y también, lo que les digo, la destrucción de Jerusalén es un evento perteneciente a la dispensación mosaica. ¿Por qué lo sabemos? ¿Dónde la Biblia dice eso? Alguno dirá. Mateo 24:3. Mateo 24 es un texto que predice la destrucción del templo, el año 70. Y se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción del templo, que no va a quedar piedra sobre piedra, que era lo que Jesús les acababa de decir. ¿Y qué señal habrá de tu venida? No es la venida del fin del mundo, oído. Es un juicio sobre la destrucción de Jerusalén, se le llama venida del Hijo del Hombre también. De eso podríamos hablar en otra ocasión. Y del fin del siglo. Miren la expresión que aparece en el texto, y del fin del siglo. Al principio les mostré qué significa la palabra siglo. Significa un periodo de tiempo. ¿Qué fue la pregunta que le hicieron los apóstoles a Jesús? ¿Cuándo se acabaría? Señor, ¿cuándo se acaba este periodo de tiempo? ¿Qué señal habrá de todo esto? ¿Y cuándo vendrá el fin de la dispensación mosaica? El fin de la era de Moisés. ¿Cuándo se acaba todo este periodo de tiempo? Y pues Jesús no les habló, no les dijo, mire, ustedes, no. Jesús lo que les habló en el resto del capítulo fue de la destrucción del templo. Por eso podemos concluir que el fin del siglo es lo mismo que el fin de la dispensación mosaica. Esa dispensación se acabó fue realmente en el año 70. ¿Qué fue lo que pasó? Que antes de que se acabara ese periodo de tiempo, Jesús adelantó su periodo, estableció su reino, establece su iglesia y por adelantado empieza a revelar las bendiciones de la era venidera, del siglo venidero o de la dispensación cristiana. Entonces es interesante que entendamos todos estos detalles para que estemos preparados también para enseñar estas verdades a muchas personas, ¿no? Y algunos dicen, no, definitivamente no voy a creer esto. La dispensación mosaica acabó en la cruz porque Colosenses 2:14, y ahí está en pantalla, dice, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. No, la dispensación cristiana acabó en la cruz. No, porque cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿cuándo se acabará la dispensación mosaica? O sea, ¿cuándo será el fin del siglo? Él no les habló de la cruz, él les habló fue de la destrucción del templo. Entonces, el fin de la era mosaica era con el fin del templo. Pero a algunos se hace la pregunta, bueno, entonces, si esa dispensación no se acaba sino hasta la destrucción del templo, ¿por qué Colosenses 2 dice que la ley quedó abrogada en la cruz? ¿Saben por qué? Porque la dispensación mosaica, y recuerden, aquí es donde tiene que preceder en nuestra mente el significado del término dispensación, que significa ¿qué? Gobierno, administración. Ese gobierno de la ley, verlo en dos etapas.
culmina primeramente en la cruz, cuando se abrogaron todos los estatutos y decretos y mandamientos de la ley. El diezmo, las primicias, la Pascua, todas estas rituales de la ley quedan abrogados en la cruz y desde ahí nadie tiene por qué guardar la ley de Moisés. Pero faltaba un factor de esa dispensación. La ley no era solo decretos, hermanos. La ley no eran solo estatutos y decretos. La ley tenía profecías. Habían eventos proféticos que también tenían que terminarse, tenían que cumplirse. Entonces esa dispensación no acabaría solo con la abolición de los rituales y de la ley, sino que acabaría cuando las profecías de la ley se cumplieran por completo. Eso fue lo que en Mateo 5:18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? No hasta que Cristo muera en la cruz, así no dice ese texto, dice hasta que todo se haya cumplido. Aquí el Señor está hablando del factor, no ley, sino del factor profecía. La ley era un compendio, leyes y también profecías. Todo eso componía la dispensación mosaica. En la cruz, ¿qué quedó abolido? La ley, no las profecías. Todavía faltaba que muchas profecías empezaran a cumplir. Por ejemplo, en el día de Pentecostés se cumplió una profecía de Joel. Pedro dijo allá ese día, esto es lo dicho por el profeta Joel, Hechos 2:16. Entonces empezamos a ver un sinnúmero de profecías del Antiguo Testamento que empiezan a tener su cumplimiento en esa etapa final, en ese periodo de tiempo que los apóstoles llamaron el fin del siglo. Ahí empiezan a cumplirse. Y ni una jota ni una tilde de esa dispensación de esa ley iba a pasar hasta que todo se hubiera cumplido. Esto es importante entenderlo porque muchos se confunden. ¿Será que la dispensación mosaica acaba en la cruz? ¿O en Pentecostés? ¿O en la destrucción de Jerusalén? ¿Cuándo acaba realmente? Bueno, tenemos ya claridad sobre eso y espero que el tema quede conciso, claro ahí en nuestras mentes. Mire que Jesús dice que en los días de la destrucción de Jerusalén, mire cómo habló de ese tiempo, fueron 3 años y medio de guerras que culminan con la destrucción del templo. Y dice Jesús, porque estos son días de retribución, Lucas 21:22. ¿Para qué son días? ¿Para qué eran esos días? Dice, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Es por esa razón que, a pesar de que cuando Pablo escribe la carta a los hebreos, que es el año 62, algunos dicen que el año 64, ya unos 6 años cerca de la destrucción de Jerusalén, el escritor de Hebreos dice que el viejo pacto no era que hubiera desaparecido totalmente en la cruz, sino que estaba próximo a desaparecer. Hebreos 8:13, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Bueno, la ley sí había quedado abrogada en la cruz, pero lo que estaba próximo a desaparecer era que se cumplieran todas las profecías del Viejo Testamento con relación al establecimiento del reino y al fin de la dispensación mosaica y a la inauguración de la era cristiana, que estaba ya, que comenzaba en su esplendor en ese periodo de tiempo muy difícil, porque los cristianos fueron perseguidos, masacrados tanto por los judíos y luego por los romanos. Entonces es una historia muy cruda la de ese periodo de tiempo, los días de Jesús, los días de los apóstoles, esa generación final de la era mosaica. Mire cómo Nehemías capítulo 9, del 9 al 14, nos resume brevemente esa dispensación. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos, y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Dividiste el mar. Observen que ahí estamos al inicio de la era mosaica. Dividiste el mar.
delante de ellos y pasaron por en medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde debían ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti por mano de Moisés tu siervo, y les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Ahí comienza la dispensación mosaica, que duró 1500 años. Ahora, un dato importante. La dispensación mosaica, las leyes de ese tiempo, las leyes de ese periodo de tiempo, no fueron solo de Moisés. Cada vez que aparecía un profeta durante ese periodo de tiempo, si ese profeta daba mandamientos, esos mandamientos eran contados como si fueran ley de Moisés, como si fueran mandamientos de la ley. Observe lo que dice Daniel 9 del 10 al 11. Y no obedecimos la voz de Jehová nuestro, para andar en sus leyes que él puso, no solo por Moisés, sino delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Cada vez que aparecía un profeta en Israel y daba leyes, ordenanzas, eso era contado como ley de ese periodo de tiempo. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Interesante esto, ¿por qué? Porque ¿quién fue el último profeta de la dispensación mosaica, mis hermanos? Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el último profeta de esa dispensación. Y él trajo un mandamiento para el pueblo, el mandamiento de que se bautizaran en el bautismo de él, el bautismo de Juan. Entonces, esto explica el por qué todas las personas que fueron bautizadas por Juan, cuando se establece la iglesia, tuvieron que volverse a bautizar ahora en el bautismo de Cristo. Hechos 19 nos muestra que cuando Pablo llega a Éfeso, halló a ciertos discípulos de Juan el Bautista y les pregunta: ¿ustedes en qué fueron bautizados? Y ellos les dicen el bautismo de Juan. Entonces Pablo les manda que se bauticen en el bautismo de Cristo. ¿Por qué? Porque el bautismo de Juan era un bautismo de la dispensación mosaica, y ya estaba establecida la iglesia, ya empezaba una nueva era, pues tenían que bautizarse en el bautismo de la nueva dispensación. Interesante todos estos detalles que se aclaran cuando estudiamos lo de las dispensaciones. Mire lo que dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahora sí, ya para culminar, para que entendamos mejor, la dispensación cristiana en el Nuevo Testamento, la dispensación mosaica en el Nuevo Testamento se le llama este siglo. Esos son los textos que el Nuevo Testamento dice este siglo. Muchos lo interpretan mal. Dicen este mundo. No. Este siglo se refiere a la dispensación mosaica que que se acaba. Mientras que a la dispensación cristiana se le llama el siglo venidero. Venidero para los que vivieron en la dispensación mosaica. Nosotros que vivimos ahora en la era cristiana, para nosotros no es venidero. Lo que pasa es que como la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en ese periodo de transición entre la dispensación mosaica y la era cristiana, pues quedó hacia futuro, venidero. Pero para nosotros que estamos en el 2022 ya no es venidero, ya es nuestra edad presente, ya estamos en la era de Cristo, ya Cristo está reinando a la diestra de Dios, esperando que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. 1 Corintios capítulo 15 versos del 24, 25 y 26, ¿no? Entonces ya estamos en el siglo venidero. Es, por ejemplo, yo hago esa comparación, lo comparo con esto. Jesús en Mateo 6 enseñó a orar así: venga tu reino. ¿Por qué? Claro, porque cuando él vivía y pronunció esa oración, todavía estaban en la era mosaica. El reino no había llegado, la iglesia no se había establecido, entonces oró a futuro: venga tu reino. Nosotros no debemos orar así, porque es que nosotros
ya estamos en un periodo de tiempo donde el reino de Dios ya vino, es la iglesia, ya estamos en ella. Más bien debemos orarle al Señor que bendiga su reino, ya estamos en él. Y esto quedó expresado, escrito así a futuro, porque pues en la época en que se escribió todavía no había venido. Así lo mismo con las expresiones este siglo y siglo venidero. Algunos dicen que el siglo venidero es el cielo. Así lo interpretan algunos. No, es que, hermano, no, el siglo venidero es el cielo cuando estemos allá delante de los ángeles de Dios gozando la vida eterna. No. ¿Saben por qué no? Porque según la Biblia, miren Mateo capítulo 12, verso 32, en el siglo venidero iba a haber pecado. Observen, dice, a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué quiere decir eso? Que en el siglo presente, o sea, en la era mosaica, iba a haber el pecado de la blasfemia. Y en el siglo venidero también lo iban a cometer, o sea, en el siglo venidero existe el pecado. Entonces el siglo venidero no es el cielo, ¿por qué? Porque según la Biblia en el cielo no hay pecado. Allá todas las cosas viejas pasan, todas son hechas nuevas, no hay pecado, mientras que este texto nos muestra que sí, en el siglo venidero sí existe pero hay enemigos de Cristo, eso dice que él reina hasta que sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. Entonces no hay que confundir el siglo venidero con el cielo. Ahora, que durante el siglo venidero, o sea, durante la era cristiana, llegará el momento en que entraremos al cielo, gloria a Dios. Esa es nuestra el cielo por completo y eso va a ocurrir durante esta dispensación, pero ya estamos en ella, ya estamos en la era cristiana y ya Cristo reina sobre nosotros. Espero, mis hermanos, que esta lección haya sido provechosa, que hayamos aprendido bastante. Quedan muchas cosas por ahí por aclarar, pero considero que esto ha sido suficiente por esta tarde ya. Gracias, Dios les bendiga y sigamos adelante estudiando la bendita palabra de Dios. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Hermano Miguel Quinatoa, ¿es tan amable de orar, por favor? Oremos, hermanos.